El Oro y el Moro. El magazine matutino De la séptima. Ponele. 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 Bueno, y me estaba acordando que escuchando así una musiquita barroca en clavicémbalo, había estampillas de Bach, de Mozart y de otros artistas, me recordaba. Como le va a Marcelo Carrascal, el licenciado Marcelo Carrascal, con su columna que se llama Homo Technicus. ¿Cómo estás, Marce? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, muy bien, muy bien. Acá estamos. Que con las noticias que me diste sobre el clima, no puedo estar bien. Bueno, eso, pero pensando que me voy a cocinar estos próximos días. Es estadística y probabilidad. Puede fallar, dijo Tuzán. Ya vamos a hablar en algún momento de probabilidad y estadística, porque es una tecnología bastante importante en nuestra cotidianeidad. Así es. Así es. ¿Todo bien ustedes? Todo bien, todo bien. Contanos, hoy tenemos un episodio nuevo, digamos, ya terminamos con la tradición del papel. ¿Qué se viene ahora? ¿Tardó el papel en traicionarnos al final? Tardó como 3 episodios, pero estuvo bueno, re bueno. Bueno, me alegro. Sí, lo que sí, la columna anterior es un poco larga, recibí varias quejas. No es una cátedra universitaria, etcétera, etcétera. ¿En serio te dijeron eso? Y no sé, qué sé yo. Bueno, pero fue edición especial, el que avisa no traiciona. Edición especial fin de año. Claro, claro. Bueno, hoy vamos a seguir un poquitito con el hilo de lo que veníamos hablando. Uh-huh. Bueno, haciendo un raconto, vimos un poquitito qué eran las tecnologías, que no habían nacido, no eran contemporáneas, sino que eran tan viejas como la misma humanidad. Uh-huh. Habíamos visto un poco de la digitalización, ¿se acuerdan? La posibilidad de escribir con ceros y unos, todo básicamente. Sí. Ha hablado la realidad como intercambio de información, etcétera, etcétera, y la última clase en la última edición de la columna habíamos visto de alguna manera cómo durante siglos la única forma de registrar información era el papel, y el papel, al ser una herramienta, modelaba la forma en que pensábamos. Claro. Entonces, nos imponía, de alguna manera nos restringía, porque nuestro cerebrito es un bichito de costumbre, ¿no? Entonces nos formaba y nos era tan difícil de alguna forma innovar, ¿no? Así que bueno, hoy vamos a empezar, como en general empiezo todas las ediciones de las columnas, con algunas preguntitas simples, muy obvias. Sí. Y la pregunta es, tanto para vos como para Juan, como para los oyentes, es: ¿cuántas cosas saben hacer muy bien? ¿Cuántas cosas sabemos hacer muy bien? ¿Muy bien? Sí, ¿y qué cosas, por ejemplo, saben hacer muy bien? Porque cuántas por ahí muchas cosas sabemos hacer muy bien. Claro, definamos muy bien. Algunas cosas que sepan hacer muy bien. Definamos muy bien. Muy bien. Lo dejo a tu criterio, diría Karina Olga. Hacer asados. Cocinar, sí. Cocinar, bien. ¿Qué dijo Juan? No lo escuché. Asados. Asados, hacer asado. Muy bien.
Dar clases. Dar clases. Muy bien. ¿Vos, Juli? La miércoles. Clase de batería, soy el mejor. Organizar. Organizar. Bueno, fantástico. Clasificar, organizar, Bien. ese tipo de cosas. Bien. Operar. Perfecto. Entonces, hay un montón de cosas que saben hacer muy bien, ¿no? Sí. Bueno, supongamos que, como dijo Juan, dar clase, ¿no? O como dijiste vos, cocinar, ¿no? La próxima pregunta es, ¿cuánto o cómo, si son capaces de explicar con precisión cómo hacen eso que hacen tan bien? ¿Sí? Julia, vos me dijiste que sabés cocinar muy bien. Bueno, Juan me dijo el muy que bien queda a mi sabe criterio, ¿no? bien, Sí. ¿no? Entonces ahora yo les digo, ¿cuán capaces son de explicar eso que hacen muy bien? ¿De explicar cómo hacer o de explicar cómo se hace? ¿Cómo explicás que cocinás muy bien? Te doy a probar y vos lo dejo a tu criterio. Lo dejo a tu criterio. Pero yo te estoy diciendo, no me des a probar. Te estoy diciendo, vos me afirmás que sabés cocinar muy bien. Sí. Juan afirma que sabe dar clase muy bien. Sí. La pregunta es, ¿cómo me explican que saben cocinar muy bien? O que saben dar clase muy bien. Por los resultados. No me estás explicando. No le estás explicando. Bueno, hay una planificación. No le estás hay una planificación, hay una práctica de eso también. Uh-huh. Hay una prueba en base a error y acierto. Hay un esfuerzo en las neuronas que están como tratando de hacer nada. Y yo te puedo decir, bueno, probar qué sabor le queda bien a tal cosa y a ciertos alimentos, combinarlos de una forma que a mí me parece que puede llegar a ir, el tipo de cocción, bueno, eso. Bueno, maravilloso. El tema es que los puse en un brete. Gracias, ¿sí? Marcelo, gracias. Es decir, lo que es clave es que los humanos sabemos hacer muchísimas más cosas y mucho más mejor de lo que sabemos explicar o podemos explicar. Tal cual. ¿Sí? Es decir, nuestro cerebro es poderosísimo. Es poderosísimo. Pero, por más poderoso que sea, sí, es muy limitado en describirse a sí mismo. Claro. ¿No? Sí. Porque saber cocinar muy bien o saber dar clase muy bien, ¿dónde está alojado ese conocimiento? En mi cerebro, ¿no? Sí. Ahora, yo sé dar clase muy bien, yo sé cocinar muy bien, pero si te lo tengo que explicar, no puedo. No. ¿Sí? Entonces es como una cosa muy rara. De hecho, muchas decisiones que nuestro cerebro toma, se toman antes de que siquiera podamos ponerle palabras. Claro. Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora vamos a pensar en algo cotidiano. ¿Sí? Como por ejemplo, piensen en un ser querido. ¿Ya lo pensaron? Sí. Muy bien. No. Bueno, ella no quiere a nadie, no quiere a nadie ella. Bueno, pensemos en un ser querido. Sí. Bueno, ¿me lo pueden describir? Sí. Es una persona muy amable, muy cariñosa, es inteligente. Yo tuviese que reconocerla. Sí. Describime la persona. Bueno, mide 1,50 m, tiene 83 años, es muy buena madre, muy... Bueno, con eso ya te dije todo. Sí, me describiste a tu mamá, claro. Pero yo, si tuviese que ir a buscarla e identificarla, no puedo. Claro. ¿Entiende? Sí. Muy bien.
Entonces, ahí es donde reforzamos esta cuestión de que nuestro cerebro es poderoso, nuestro cerebro puede reconocer, puede tener magníficas ideas, pero tiene una limitación extremadamente importante, que es cómo describir aquellas cosas que sabe hacer, que sabe reconocer, etc. ¿Sí? Sí. Entonces, pensemos ahora en algo muy cotidiano, como por ejemplo una receta. Sí, ¿Sí? sí. Las recetas no existen porque sí. Ujú. ¿Por qué existen? Y por el procedimiento, porque para explicar con una serie de ingredientes cómo es el procedimiento, cómo tenés que hacer para llegar a un resultado. Bien, entonces la receta surge Sí. de alguna manera para que otros Exacto, puedan repetir lo mismo que hiciste vos. lo mismo que uno puede hacer. La receta es una manera Sí, que nuestro cerebro encuentra Sí. de explicar aquellas cosas que sabe. claro. ¿Sí? Ujú. Entonces las recetas no son nada obvias. Las recetas son una tecnología. Sí, te dice. ¿Sí? Sí, Porque hay una idea, ¿no? sí, Con la que tratamos de que la gente u otros repitan aquellas cosas que nosotros sabemos. sí, ¿Sí? Pero, por ejemplo, todos en nuestras casas hemos heredado muchas recetas de la abuela, de mamá, supongo Sí. que ustedes también. sí, ¿Sí? Y acá aparece algo muy fuerte. sí, ¿Sí? Las recetas son una forma de transmitir conocimiento sin estar. sí, ¿Ok? Yo tengo la receta, ¿sí? Y a partir de la receta, de seguir esa sucesión de pasos, trato de reproducir lo mismo que hubiese hecho mi mamá, lo mismo que hubiese hecho la abuela. sí, ¿Sí? Como dato curioso, las recetas, las más antiguas aparecen hace miles de años, ¿sí? Y ya estaban pensadas para ser replicadas, es decir, las recetas no son una cosa nueva. Pero ahora vamos a hacer una preguntita que también hace que nuestro cerebro se estruja, ¿no? Como una pregunta clave. a ver. Mi mamá hizo la torta de 80 golpes durante muchos años, Sí, qué ¿sí? rico. Y nos pasó la receta. Sí, Yo hago la torta de 80 golpes, pero la torta de 80 golpes no sale con el gusto que tenía la de mi mamá. Mm. ¿Qué pasó ahí? Nada, debe haber un toque. Uno le dice el toque, ¿viste cuando dice, pero los guisos de mi abuela, pero la sopa de mi vieja? No sé qué es. Pero la comí 400 veces en mi vida, mi mamá me dejó la receta, mi abuela me dejó la receta, yo la sigo al pie de la letra, Y no te pero sale. el gusto de mi torta de 80 golpes no tiene el gusto de la torta de 80 golpes de mi mamá. Y mi mamá decía lo mismo de la torta de 80 golpes de su mamá, Mira, ¿no? ¿Qué pasó ahí? no sé, Bueno, las recetas, la magia. si bien son un conjunto de pasos que nos permiten replicarlos para lograr un fin, no pueden capturar todo. No pueden capturar el ojo, no pueden capturar el olfato, no pueden capturar el tacto, no pueden capturar la experiencia, no pueden capturar un poquito más, no pueden capturar el cocinar hasta que esté. Claro, Lo que pueden capturar es meter el cuchillo y cuando lo saques, fíjate el nivel de humedad que tiene para decidir si la torta está. ¿Se entiende? Sí. Es decir, las recetas pueden ser todo lo precisos que querramos, pero no pueden capturar ni explicar criterios ni experiencia. Explica pasos la receta. sí,
Sí, es como muy loco, porque lo que nosotros sabemos hacer muy bien depende de una serie de pasos, pero también depende de un montón de otras cosas que tienen que ver con nuestros propios sentidos, con nuestro propio gusto, con nuestras propias percepciones, ¿sí? Entonces, fíjense qué loco, ¿no? Tratar de transmitir el conocimiento es un súper problema. Sí. ¿Sí? De hecho, volviendo a las recetas, las mejores cocineras nunca miden, lo que hacen es miran, prueban y ajustan. Claro. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque ese conocimiento que ya es intrínseco por la experiencia, ¿no? Entonces, hago la torta de 80 golpes maravillosamente. Ahora, ¿cómo transmito lo no transmisible en una receta? Entonces, eso es imposible. ¿Ok? Sí. Por eso, el conocimiento humano, al ser transmitido, es extremadamente limitado. En otras épocas, hace muchos años, mucha historia, ¿cómo se transmitía el conocimiento? De boca en boca. Se transmitía, Claro. se transmitía con vení que te enseño. Sí. Entonces uno aprendía por repetición, mirando, estando al lado de la persona que estaba ejecutando las cosas. De hecho, los oficios durante Sí, a lo así. largo de la historia eran los aprendices. Claro. Estaban junto a sus maestros, ¿no? Entonces, básicamente lo que uno hacía era estar junto con la persona y repetir y mirar y oler, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando queremos transmitir un conocimiento a personas que no tenemos al lado? Tenemos que escribir una receta. Y como ya vimos, si el conocimiento es una cuestión multidimensional que implica algunas instrucciones, pero también implica oído, olfato, experiencia, ya sabemos que todo lo que intentemos hacer por escrito para tratar de representar el conocimiento va a estar acotado. Claro. Entonces es loco, porque la humanidad sabe un montón de cosas, pero lo que podemos transmitir siempre es menos de lo que sabemos. Es una locura, Sí. ¿no? Pensarlo de esa manera. Bueno, quedó más o menos... Sí, estaba pensando en algunas profesiones, incluso la misma docencia que tiene su parte de observación y práctica, ¿no? De estar al lado de un maestro y de observar cómo se maneja con los estudiantes y para replicar, que hoy es como algo que hay que cumplir, pero que es súper válido. Las ciencias de la salud también lo tienen. Una vez que tienen toda la parte teórica, van y hacen esas prácticas, residencias. Exactamente. Bueno, las ciencias de la salud y la educación son dos temas que vamos a tocar en un ratito. Pero es eso. Es decir, yo no puedo, hasta que no olí, por ejemplo, Sí. una sustancia, tomar una definición, como por ejemplo en medicina. Ustedes saben que la medicina hace siglos dependía mucho de los olores, de los colores, Sí. ¿sí? Entonces, del tacto, ¿no? Sí, Entonces, sí. bueno, después eso se fue reemplazando con tecnología, porque la tecnología no es nada más ni nada menos que una extensión del ser humano. Sí. Hizo el ojo más agudo, hizo el olfato más agudo, hizo el oído más agudo, hizo Sí. el tacto más agudo, ¿no? Entonces, perfecto. Me parece muy bien porque ya están como metiditos en el tema. Bueno, lo que estamos describiendo, es decir, una serie de pasos para que otros puedan repetir algo, tiene un nombre. Ujú. Nosotros lo llamamos receta. Sí. Pero tiene un nombre, ya que estamos hablando de tecnologías, tiene un nombre especial. A ver. Y la receta en general la asociamos a la cocina. Ujú. La receta la asociamos generalmente a un tratamiento, ¿no? Sí. La receta
La palabra receta es una palabra polisémica. Tiene muchos significados, por lo tanto es ambigua. Eso lo vamos a hablar en algún momento cuando hablemos de la tecnología del vocabulario, ¿sí? Que no deja de ser tecnología. Esas recetas, ¿sí? Esa serie de pasos que se pueden repetir para lograr un fin, tienen un nombre y su nombre es algoritmo. Ah, mira. ¿Sí? El famoso. Es una palabra que está muy en boga, sí. porque el algoritmo de Instagram, porque el algoritmo... Bueno, esta edición de la columna nos va a introducir la palabra algoritmo para que en próximas columnas podamos empezar a dilucidar estas cosas un poquitito más que están en nuestra realidad, por lo menos en lo que nosotros estamos escuchando, pero no entendemos, no sabemos un pomo de qué se trata. Entonces, un algoritmo es justamente una serie de pasos ordenada sí. y finita para lograr un fin. Okay. Acá lo importante es el concepto de finitud, sí. Porque si la serie de pasos fuese infinito, ¿qué pasaría? Nunca llegas a ningún resultado. Nunca llegas. Es decir, si yo te voy a dar la receta, mezclá huevos con harina, batí, calentá el horno a 200 grados y poné el molde en el horno, no estoy ante un algoritmo. No. Porque el algoritmo me debería decir cuándo sacar la torta. Claro. Si no me dice cuándo sacar la torta, yo lo dejo. Si yo siguiese los pasos tal cual, la torta se me va a quemar. Y es más, se me va a incendiar el horno y se me va a incendiar la casa. ¿Se entiende? Sí, claro. Entonces, los algoritmos requieren de una precisión de relojería suiza. Sí. Porque ante cualquier cosita se pueden disparar y puede ser cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, acá introdujimos el tema de algoritmo. Sí. ¿Sí? Algoritmo no es nada más ni nada menos que una receta, un conjunto de pasos ordenados, finitos, para lograr un fin. ¿Sí? Muy bien. Es una secuencia de instrucciones. Sí. ¿Sí? Bien. Sí. Los algoritmos en sí mismos son una tecnología. Claro, cumple Porque con todos los pasos. Surgió Sí. de la idea de alguien, Sí. ¿sí? Ordenar las cosas en una serie de instrucciones para que otros puedan repetir algún objetivo. Entonces, Okay. sirven para personas, sirven para coordinar humanos que no se conocen, ¿sí? Que no están en el mismo lugar, que no están en el mismo tiempo, que no comparten la misma experiencia. ¿Sí? Ejemplos de algoritmos, ya vimos, la receta. Un reglamento es un algoritmo. Sí. Un procedimiento es un algoritmo. Uh-huh. Una coreografía es un algoritmo. Una rutina de trabajo es un algoritmo. ¿Sí? Entonces, todos esos son intentos de resolver el mismo problema. Sí. Una coreografía, ¿qué es? Un conjunto de instrucciones, Sí. vamos a topar allá, vamos a topar acá, levantar la pata derecha, levantar la pata izquierda, hacer 2 saltitos, Sí. ¿sí? Para de alguna manera también que todos sigamos las mismas instrucciones y estemos coordinados. ¿Sí? Entonces, como dato curioso, cuanto más grande es el grupo de personas que tenemos que coordinar, Sí. más necesita reglas claras. Sí. Porque no todos tenemos las mismas cabecitas Sí. y entendemos lo mismo. Uh-huh. ¿Sí? Por eso, las instrucciones para coordinar grandes grupos de personas, como por ejemplo las leyes, Sí. suelen ser tan ambiguas, porque como están sometidas a la interpretación, ¿ok? Sí. Entonces, ahí está la locura de los algoritmos. El algoritmo no es una cuestión que nació con las tecnologías. Las recetas básicamente son muy, muy, muy antiguas. Pero la palabra algoritmo, acá tenemos un dato histórico, viene de una persona, ¿sí? Claro. Que se llamó
al-Khwarizmi, ¿sí? Que vivió hace más o menos unos 1000 años en la zona de Irak, ¿sí? Era persa, porque para esa época estábamos en el imperio persa, y ya veremos en algún momento toda la influencia de los persas, de los imperios de Medio Oriente que tienen en nuestra cultura, y veremos por qué tardamos tantos años en darnos cuenta e incluso en reconocerla. Pero volviendo a este chabón, al-Khwarizmi, ¿sí? Que no tenía computadoras, pero ¿qué tenía? Problemas para explicar. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos un problema? Creamos herramientas para resolver. Uh-huh. Entonces, el chabón lo que hizo fue, vamos a tratar de encontrar alguna metodología, alguna herramienta que me permita explicar con pasos concretos cómo se resuelven ciertos problemas. ¿Qué tipo de problemas? Problemas normalmente de la realidad cotidiana. Tengo 3 hermanos, tienen un terreno, ¿cómo lo dividen en partes iguales? ¿Sí? Entonces ahí hay una serie de pasos. Los algoritmos están muy asociados en general a los temas matemáticos. Sí. Muchas veces. La receta, sí, de hecho, no deja de estar asociada a la receta de una torta, no deja de estar asociada a la matemática. Pesar 200 gramos de harina y pesar 100 gramos de manteca es matemática. Claro, o decir, bueno, por cada tantos gramos de o sea, harina, por cada le taza pones de arroz, 3 tazas de agua. Claro, tantos mililitros de agua, hay que hacer ahí una cuenta. Ya veremos cómo las matemáticas están insertas en nuestra cotidianidad. El problema es que nos las enseñaron tan mal los algoritmos de enseñanza de la matemática, sí, donde la resolución de una ecuación cuadrática es 2a más menos la raíz cuadrada, sin hacernos pensar qué es lo que estaba pasando, ¿no? Nos mató definitivamente. Entonces, bueno, este chabón, al-Khwarizmi, hizo algo revolucionario, que fue algo muy simple, como explicar cómo resolver problemas paso a paso. Sí. ¿Sí? El chabón no decía, como solemos decir nosotros, pensá y sale. No, lo que decía es como veía que pensá y sale no funciona. No salía. Él decía, claro, primero hace esto, después hace esto, después hace algo otro. Entonces, sí, los algoritmos, sí, nacen cuando intentamos convertir, sí, el saber en instrucciones. Sí. ¿Sí? Pero los algoritmos tienen la limitante de que no pueden reflejar todo lo que sabemos, sino una parte. Sí. ¿Ok? Lo que tiene que ver con la experiencia, lo que tiene que ver con los sentidos, con el sentido común, no se puede representar con algoritmos. ¿Sí? Uh-huh. Ahora, los algoritmos ya vimos que tienen muchos años, ¿sí? Entonces fueron pensados inicialmente para que personas resolviesen el problema, ¿sí? Por eso aparecían frases, digamos, que de alguna manera apoyaban la experiencia humana. Uh-huh. Las recetas, como las recetas de Doña Petrona, te decía sal a gusto. Sí. Revolver hasta que esté. ¿Sí? Amasar según convenga. ¿Ok? El a gusto, el hasta que esté, el según convenga, le deja una porción al ser humano. Claro. ¿Sí? Porque no dejan de ser instrucciones ambiguas. ¿Qué significa sal a gusto? Hasta que te guste a vos. Es una cosa, para Julia es otra cosa, sí, para Juan es otra cosa, para los oyentes a gusto es otra cosa. Entonces, siempre los algoritmos son interpretados por los seres humanos. ¿Sí? Los interpretamos.
¿sí? Y toda esa parte que no puede ser transmitida a través del algoritmo, lo metemos con lo que nosotros sabemos. Por eso la torta 80 golpes no tiene el gusto de la torta de mi mamá. Claro. Su experiencia, su gusto, el hasta que esté y el según convenga, son un misterio para mí. ¿Sí? Porque la experiencia no se puede transmitir. Cuando uno le dice a su hijo, no toques la pava porque te vas a quemar, ¿qué significa quemarse? Nada, el calor te lastime la piel. La única forma de que el pibe entienda qué es quemarse es que toque la pava. Exacto. ¿Sí? Sí. Veamos la importancia que tiene la experiencia en el ser humano. En el siglo XX, más o menos a mediados, aparece algo nuevo. Las computadoras. Sí. ¿Qué son qué? ¿Qué es una computadora en definitiva? Es una máquina Sí. capaz de ejecutar instrucciones Sí. a velocidades increíbles, Sí. pero con una condición muy clara. ¿Sí? Las computadoras no dejan de ser máquinas que interpretan instrucciones Sí. a altas velocidades, Sí. altísimas velocidades. Sí. ¿Sí? Estamos hablando de miles de millones de operaciones y de instrucciones por segundo. Al ser miles de millones por segundo, para nuestros sentidos se traducen en movimiento, en imágenes, ¿sí? Sí. Entonces, eso es nada más que una computadora, es eso, una máquina capaz de ejecutar instrucciones a altísimas velocidades. Algoritmos. Algoritmos, exactamente. Uno, para darle instrucciones a una computadora, en una lengua especial, escribe algoritmos, secuencias de instrucciones. Sí. ¿Sí? Para los números, por ejemplo, toma el número 1, sumale 1 y al resultado volvé a sumarlo 1 hasta que llegues a 10. ¿Qué hace la computadora? Toma el 1, le suma 1, 2. Sí. Al resultado le suma 1, Sí. 3. Al resultado de eso hasta llegar a 10. Sí. Eso es un algoritmo. Sí. No es un algoritmo decirle a una computadora, toma el número 1, sumale 1 y al resultado sumale 1. Claro. Porque ¿Por ahí qué? va a quedar. No. Porque no es finito. Porque no tiene fin. Claro. Entonces la computadora va a estar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.000, 100.000, 30 millones hasta Sí. que se corte la luz o se incendie. Entonces, y la computadora va a decir, che, me cansé, este tarambana hizo algo mal. Mm. ¿Por qué? Porque las computadoras solo siguen instrucciones. No entienden ambigüedades, no entienden intenciones, no entienden experiencia, no entienden contexto. Siguen instrucciones. Son autómatas. ¿Sí? ¿Cómo le explicamos a la computadora el concepto un poquito más? No. ¿Cómo le explico a la computadora Hasta a que esté. gusto? Claro. ¿Cómo le explico a la computadora hasta que esté? No se puede. ¿Se entiende? Sí. Entonces, lo importante es esto. La computadora es una máquina y el objetivo de las máquinas es seguir instrucciones. ¿Sí? No deciden, no interpretan, no entienden. Pero, Aunque uno diga, no sé, me pareció, me hizo esto, me hizo aquello, la computadora como si te hiciera algo realmente. Nada, si hizo algo que vos no esperabas es o porque no sabés las instrucciones o porque las instrucciones están mal. Claro. ¿Sí? Entonces, ahí, digamos,
tenemos que plantear esto. Las computadoras, las máquinas en general, no saben hacer, solo saben seguir instrucciones. Entonces, un error mínimo en una instrucción puede arruinar todo el proceso. ¿Sí? Y a mí lo que me interesa también es esto. Los algoritmos o la programación, digamos que es otra palabra aparentemente moderna, no es nada moderna. ¿Por qué? Porque las máquinas en sí lo que hacen es seguir instrucciones. Imagino, todos conocemos, hemos tenido en algún momento, los que somos más viejitos, una cajita de música. Ahora las cajitas de música son digitales. Le apretás el ombligo a un pato y te sale una música con un sonido espantoso digital. Que suena a timbre, a lucecita de árbol de Navidad. ¡Uy, uy, uy, uy! Estoy hablando de las viejas cajitas de música. Todos nosotros las hemos abierto, porque si nos cayeron, nos rompieron. ¿Y qué había dentro de la cajita de música? Había una serie de varillas de metal de distintas longitudes, que si uno las tocaba, estaban preparadas ¿para qué? Para tocar una cierta tonalidad, ¿no? Entonces, la varita más larga tocaba un do, la varita un poquitito más corta tocaba un re, tocaba un mi, tocaba un sol, etc. Y podíamos tener muchas o pocas varitas, ¿sí? Lo cual nos iba a dar el rango de la cajita de música. Podía tocar en una octava, podía tocar en dos, podía tocar con bemoles, podía tocar con sostenidos, ¿sí? Ahí no había ninguna cuestión. La tecnología era la varita con una longitud seteada para que toque una nota. Pero abajo de las varitas, ¿qué había? ¿Se acuerdan? Había una roldanita, como un tamborcito. Un tambor, sí. Bien. ¿Qué tenía ese tamborcito? Como puntitos. Pinchecitos. Exacto, que era como el ritmo, ¿no te daba eso? El pinchecito. Sí. El tamborcito giraba. Sí. Y el pinchecito, si teníamos las varitas, ¿qué hacía? Si había pinchecito, golpeaba la varita. Chocaba con la vara, claro. Tocaba un do. Sí. Y si no había pinchecito, la varilla no tocaba. Entonces, lo que veíamos era toda una serie, un tamborcito con una serie de pinchecitos, donde el pinchecito, si estaba, tocaba la varita y sonaba una nota, y si el pinchecito no estaba, no sonaba la varita. Ese era un algoritmo. Claro. ¿Sí? Y lo loco, ¿qué es? Vamos a la primera entrega de la columna. Hay pinchecito, toco nota. No hay pinchecito. No toco nota. El 0 y el 1. El 0 y el 1. Pinchecito 1, no pinchecito 0. Lo digital ni siquiera es moderno. Las cajitas de música de hace 500 siglos se basaban en ceros y unos para tocar o no tocar una nota. Entonces, fíjense como lo loco, ¿no? Entonces, bueno, para ir concluyendo, para no hacerla tan larga y que se me quejen, bueno, el problema, ¿no? Es cuando los algoritmos chocan con el mundo de los humanos, porque las máquinas no se quejan. Ya sabemos que hacen exactamente lo que nosotros como humanos las instruimos para hacer. Una computadora recibirá instrucciones en conjuntos de ceros y unos que después ejecutará a través de sumas y restas, ¿sí? Después vamos a ver algo como loco, porque si yo les pregunto, porque dije que la computadora es una máquina capaz de seguir, de realizar miles de millones de operaciones por segundo. ¿Y qué son operaciones? Ahí vamos a la escuela primaria. ¿Cuáles eran las operaciones básicas las operaciones básicas que nos enseñaban en aritmética? Sumar, restar, multiplicar, dividir. Son 4, ¿no? Sí. Bueno, pues básicamente es suma y resta. Bueno, pues tampoco. Las operaciones básicas son la suma. ¿Por qué? Porque restar
es A menos B, Más, es lo mismo que A más menos B. claro. ¿Sí? Para eso aparecieron los números negativos como tecnología. Vamos a hacer una columna sobre los números. Ay, me encanta. ¿Sí? La resta, la multiplicación, ¿qué es? Un conjunto de sumas sucesivas. Sí, Y la división, ¿qué es? Un conjunto de restas sucesivas. sucesiva, sí. Entonces, una computadora hace miles de millones de operaciones por segundo. Lo que hace, cuando hablamos de operaciones, hace miles de millones de sumas por segundo. Y esas sumas van cambiando las secuencias de ceros y unos y por lo tanto van mostrando distintos estados. ¿Sí? Sí, Si yo tengo el estado 000, que es el color blanco, y le sumo 1, y tengo el 001, que es azul, la computadora lo que hizo fue cambiar de blanco a azul. yes. Y si al azul le resto 1, vuelve al 0, al Sí. blanco. Entonces, no hay ningún tipo de cosa rara en una computadora. Lo que tiene es la capacidad de hacer miles de millones de sumas por segundo, que para nuestro cerebrito es como... Y lo refleja ante nuestros ojos, ante nuestros oídos, y lo interpretamos como cambios de notas, cambios de color, cambios de imágenes, como un video, etc. ¿Sí? Entonces, el problema aparece cuando usamos algoritmos pensados para máquinas en mundos humanos. Sí, ¿Sí? Porque una norma, una planificación, sí, algoritmos. En la escuela te hacen planificar. Primero vamos a ver esto, después vamos a hacer esto. En el segundo trimestre tiene que haber estado evaluado tal cosa, pam, pum, pam. sí. ¿Sí? Y el mundo humano no es exacto. Y los algoritmos deben serlos. Por eso, las planificaciones, las normativas, los procedimientos, los reglamentos, nos cuestan tanto y rezongamos tanto. Porque no podemos reflejar en esos algoritmos, ¿sí?, Ujú. las instrucciones perfectas. Entonces, hay situaciones, ¿sí?, donde los algoritmos no garantizan buenos resultados. Por ejemplo, en la educación. ¿De qué me sirve la planificación? Claro, Si yo hasta que no me encuentre con el grupo de alumnos y lo que saben y la experiencia o las vivencias que tengan, yo no voy a saber qué les voy a enseñar. ¿Qué pasa si me toca un grupo de alumnos que ya saben todo sumar? claro. Bueno, ¿Voy a seguir la planificación? esa No, es es la eterna discusión con la planificación. No, vos te podés proponer una serie de cosas para que un chico o que un estudiante de un cierto nivel, de una cierta nivel de educación, digo, debería saber o es útil que sepa para el siguiente año y después lo que uno planifica en realidad es el tiempo que le va a llevar o que estima que le va a llevar. Y ahí apareció una palabra interesante, estimación. Claro. Es probabilidad y estadística. Claro, entonces vos decís, esto creo que más o menos puedo llegar, pero básicamente la planificación es eso. Es eso, pensar. Un algoritmo que intenta planificar una actividad humana. Claro. Es un algoritmo estilo máquina, por eso en ciertos ámbitos las planificaciones son nuestra mayor fuente de frustración. Porque trato de adherirme y es imposible. Y claro. Uno incluso después evalúan en base a cómo te salió la planificación. Sí, igual las actividades humanas no son plenamente planificables. Claro. A ver, muchas veces os decís, bueno, voy a planificar la columna
Me voy a sentar a pensar, ¿qué es planificar? Pensar qué voy a decir, cómo lo voy a decir, en qué tiempo me va a llevar, cómo voy a cerrar. Pero en ese cómo hay un montón de cosas que te pueden surgir. Bueno, ¿qué pasa si un oyente agarra y me dice y puedo llegar a tomar eso e irme para aquel lado? Entonces, por eso, planificar una columna no es posible algoritmizarla. Sí. Yo puedo tener un esqueleto y es distinto a planificar un podcast. Sí. Donde yo sé qué voy a decir de antemano, si no interactúo con nadie, ¿se entiende? sí. Entonces es importante. ¿Qué otras actividades no pueden ser algoritmizadas? Educar, criar, la atención sanitaria. liderar, evaluar personas. Sí. ¿Sí? ¿Cómo? Yo siempre recuerdo que la maestra la llamó a mi mamá cuando mi hermano estaba en segundo grado, reatribulada la maestra, porque le dieron la instrucción a mi hermano, escribir 3 cosas con I. Y mi hermano escribió 3 indios. La llamó a la escuela, no sé qué decirle, dice, porque me sacó de... Y eran 3 cosas con I. Le hubieses dicho escribir 3 cosas diferentes que claro. empiecen con I. Sí. Tus instrucciones no estuvieron claras. Y justamente ese era el que teníamos los problemas con las evaluaciones. Claro. Si la consigna no estaba bien, igual con que el profesor asumiera que la consigna podía haber tenido un error. Y sí. ¿No? Sí, entonces, la evaluación de personas no es un tema algorítmico. ¿Sí? Entonces, como para cerrar, porque ya me pasé unos minutos, los algoritmos son herramientas poderosas para repetir acciones, pero no reemplazan la acción y el criterio humano, no reemplazan la experiencia y no lo van a hacer. Por eso cuando hablamos de la amenaza de la inteligencia artificial no es nada más que ciertos algoritmos. ¿Sí? Son ciertos algoritmos. Entonces acá les voy a dejar un poquitito la pregunta para tratar de desarrollar la edición que viene. A ver. ¿Qué pasa cuando los algoritmos digitales que están diseñados para repetir, porque es eso, las computadoras repiten, pero esos algoritmos digitales, su objetivo es empezar a decidir qué vemos, qué escuchamos y qué creemos? Hay que darle contexto. Hay que darle contexto. ¿Qué son los famosos algoritmos de las redes sociales? ¿Viste el algoritmo? El algoritmo me muestra perritos. Sí. ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, ¿sí? Está bueno Entonces, pensarlo. Ahí dejamos un poquitito, vamos a tratar de hablar de esos algoritmos. Buenísimo. ¿Sí? Bueno. Eso es todo, amigos, por hoy. Bueno, genial, Marce. Bueno, te mandamos un gran abrazo y nos reencontramos el miércoles con cómo hace el algoritmo para saber qué sentimos. ¿Nos ve? El celu nos ve. Sí, me escucha, ¿qué pasó? Exacto. Bueno, no son nada más ni nada menos que algoritmos diseñados por alguien. Dale. Nos vemos, Marce, muchas gracias. Un Besito. súper abrazo y gracias por el tiempo. Adiós.